Buen día a todos, bienvenidos un día más a los talleres de sustentabilidad. Antes de comenzar con el taller del día de hoy sobre flora y fauna en puertos, vamos a dar una breve introducción. Puertos es un desarrollo urbano llevado a cabo por Consultatio Sociedad Anónima, el cual va incorporando distintos criterios relacionados a la sustentabilidad. Puertos está ubicado en Escobar, provincia de Buenos Aires. Uno de esos criterios es la reserva ribereña, ubicada sobre la costa del río Luján, la cual cuenta con una superficie de 60 hectáreas, en las cuales se preservan las condiciones naturales originales previas a lo que es el desarrollo de la ciudad. Tenemos producción propia de chips y compost, los restos leñosos y otros materiales provenientes de la poda y mantenimiento de espacios verdes son recolectados en forma diferenciada y transformados en chips de madera y compost para su uso en jardinería. En cuanto a parquización, el diseño paisajístico da preponderancia a las especies autóctonas que por estar adaptadas al entorno tienen menor requerimiento de agua y también de mantenimiento. Respecto a lagos, los mismos están diseñados para poder acceder por vía acuática a cualquier punto de la ciudad. Relacionado a movilidad, Puertos cuenta con bicisendas y sendas aeróbicas que conectan los principales puntos de la ciudad y también tiene un sistema de uso público y gratuito de bicicletas. En relación al abastecimiento de agua, las redes de agua potable y agua de riego son totalmente independientes y esto permite contar con calidad de agua necesaria para cada tipo de uso. En los puertos tenemos recolección diferenciada también de residuos domiciliarios, lo cual hace posible la recuperación de materiales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal, y además se promueve lo que es el compostaje en los hogares. Respecto a nuevas tecnologías, en los edificios de uso común se van incorporando materiales y tecnología que ayudan a reducir consumos, reutilizar el agua, generar energías renovables y aprovechar mejor los recursos naturales. Y por último, en relación a construcción sustentable, en puertos cada casa es calificada en función de los criterios de sustentabilidad aplicados y sus propietarios pueden acceder a distintos beneficios por incorporar diseño, tecnología, materiales y elementos sustentables en la construcción. Contamos con un centro de sustentabilidad donde se pueden contactar con distintos proveedores de tecnología y productos relacionados a la construcción y también participar en charlas y talleres que en este momento se están dando de manera online. Aprovecho para avisarles que ya reabrimos el Centro de Sustentabilidad ubicado en el edificio Plaza, Manzana 1, en Plaza Central, y que bueno, ahí pueden coordinar conmigo a través del correo de sustentabilidad, que es sustentabilidad@puertos.com.ar, una visita presencial, y si no pueden llegar, podemos coordinar también una reunión virtual a través de Zoom para bueno, charlar un poco sobre estos criterios recién mencionados y bueno, el programa de calificación. También pueden escribir a ese mail para lo que es el cronograma de talleres, que aprovecho también para avisar que lo vamos a extender hasta mediados de diciembre y retomaremos después de, digamos, la primera quincena de enero. Ahora sí, le voy a dar la bienvenida a Martín, vecino de Puertos, quien nos va a hablar hoy de la flora y fauna. Buen día, Martín. Hola, Vero, buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los asistentes. Y sí, la idea es contarle un poco lo que podemos encontrar lo que podemos armar de flora y lo que podemos encontrar de fauna acá en la ciudad de Puertos, ¿no? Así que si me permiten voy a ir compartiendo la presentación. A ver si estamos ahí. ¿Ahí se ve bien, Vero? Y, Hola. a ver, sí, ¿Se está viendo bien, no? estamos viendo que estás empezando a compartir, todavía no vemos la pantalla. A ver, Perfecto. ahí está, ahí se ve perfecto. Buenísimo. Ahora sí veo las caritas al costado, que el otro día no las veía. Está buenísimo. Bueno, así que yo, antes de empezar la presentación, me quería presentar. Como bien dijo Vero, yo soy vecino de Puertos, aparte soy ingeniero agrónomo, soy coordinador del Club de Observadores de Aves del Partido de Escobar, y ahora hace un poquito me incorporé al equipo de trabajo de la reserva de Ingeniero Maschwitz, que es eh, la primera reserva urbana del Partido de Escobar, que está acá cerquita en Sucre y el Puente de la Arenera. Y bueno, ya tengo bastantes actividades con el Departamento de Sustentabilidad de Puertos, con lo que son salidas de avistaje de aves y actividades en la reserva. Así que esa es un poco la idea. Yo soy nativo de esta zona norte del conurbano, en realidad me crié de chico en la zona entre Pacheco y Benavides,
de ahí viene la afición por el bicherío, porque en esa época no había PlayStation, no había YouTube, ni celular, ninguna de esas cosas, así que había que entretenerse con lo que había por ahí afuera y alguna pelota y alguna bicicleta, ¿no? Y bueno, después me mudé a Capital, cuando me casé, y bueno, ahí instalado en la comodidad de un departamento en un barrio de Capital. Y el tema de Puerto fue ya de grande, con hijos y todo, como una especie de regreso a la naturaleza. Si bien nunca me fui y sigo andando por acá por el Delta, la verdad que me entusiasmó mucho la posibilidad de puertos, ¿no? Vamos. Ahí estamos, ahí pasó el slide. Me entusiasmó mucho, ¿no? Cuando yo vi en el mapa el emplazamiento de la ciudad, eh, la verdad que tiene un montón de virtudes desde el punto de vista de los que nos gusta estar ahí muy en contacto con la naturaleza, ¿no? O sea, tenemos la suerte de estar pegaditos vamos a poner el puntero, si muestro un poco. Estamos por esta zona de acá arriba de la cuenca del río Luján. Nosotros tenemos el único parque nacional de la provincia de Buenos Aires que se puede visitar, que es nuevo, es el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Del río Luján hacia el norte, noroeste, tenemos cientos de miles de hectáreas de islas. Tenemos, bueno, yo les contaba la reserva de Ingeniero Maschwitz, y después tenemos en la zona cercana algunas otras reservas que hacen que haya movimientos de fauna y también de flora en la zona, ¿no? Después es una zona que tiene un clima muy, muy apropiado para lo que es el crecimiento de las plantas, estamos muy cerca del delta, tiene un régimen de lluvias que va entre los 1000 y 1200 milímetros por año, que hace que prácticamente el río es como si fuese un lujo, ¿no? Prácticamente no haría falta regar con ese régimen de lluvias. Después, la realidad es que los suelos de donde está instalada la ciudad de Puertos son suelos, si bien son suelos donde había humedales, son suelos que son de origen aluvional, o sea, son originados en sedimentos que han traído los ríos. Donde estamos ahora, en realidad, era el fondo del Río de la Plata hace unos cuantos cientos de miles de años. Esos sedimentos, la verdad que son muy buenos para que las plantas crezcan, no son quizás esos suelos de bajo pesados de otros lugares, tampoco son los suelos de tierra negra que hay en el centro de Escobar, de zonas más altas, ¿no? Y después otra cuestión interesante que nosotros tenemos es que esta zona también, por efecto de la cantidad de agua que tenemos alrededor y del delta y del río Paraná, es que las heladas son bastante más benignas que en lugares muy, muy cerquita de acá, ¿no? Más hacia el oeste, las heladas la verdad que son mucho más intensas. Así que con todo ese panorama nosotros decidimos mudarnos, decidimos comprar un lote, y les habrá pasado a todos lo mismo, ¿no? Cuando les entregaron el lote se encontraron con una situación más o menos parecida a esta que estoy mostrando yo acá. Ahora ya me pasan los dos, pero el lote, fíjense lo que era, ¿no? Era prácticamente tierra pelada, y la realidad es que cuando uno se encuentra con esto, yo por lo menos que tengo cierta empatía con los temas ambientales, es como que tiene una responsabilidad, ¿no? Tiene una responsabilidad de armar lo que sería la flora del lugar, del terreno, desde cero. Y después, viendo un poco lo que hace Puertos, también hay otra responsabilidad que tiene que ver con la estética, con el diseño, que quizás no son mis temas, pero acá hay muy buenos paisajistas y diseñadores que hacen cosas realmente muy lindas. Y la idea es que el lote de cada uno de nosotros es un poco una piecita de un rompecabezas de 1400 hectáreas que es Puerto, y también tenemos que tener empatía por ese lado. Así que es una combinación de las dos cosas, ¿no? Bueno, lo que les comentaba, o sea, si ustedes se fijan, cómo esto es un render de justamente el lugar quizá más urbanizado de Puerto, que es la Plaza Central y la Manzana Cero, y acá se puede ver que la forma, ¿no?, que está planteado, se priorizan las vistas al lago, se tratan de no tapar. Si bien hay árboles plantados, nosotros acá el lugar donde estábamos era una estepa, o sea, con predominancia de especies herbáceas. La realidad es que los árboles son necesarios para tener un poco de sombra,
para cortar el viento. Entonces se plantan, pero se plantan principalmente en grupos. Se utilizan en todo lo que son canteros y macizos, se utilizan pastos, justamente son las especies predominantes en el lugar donde está instalado Puertos, y en lo que es la orilla del lago, que no hace falta tener grandes árboles para sombras. Si ustedes recorren van a ver que la mayoría de los árboles son especies que son nativas, ¿no?, de la zona. Entonces lo que nosotros en principio deberíamos tratar con el armado de la flora de nuestro jardín, de nuestro pedacito de Puertos, es que más o menos esté dentro de los gustos de cada uno, alineado con estos criterios. Y después está el tema ambiental, ¿no? Está lo que yo les contaba, acá la responsabilidad es de armar un paisaje parecido al que había, yo no diría antes de Puertos, antes de que llegaran los colonizadores a ocupar y hacer las modificaciones que hemos hecho en la zona. Esto es bastante parecido al lugar original donde está Puertos. En realidad es la misma planicie aluvional, unos kilómetros más al norte. Si ustedes se ven allá al fondo, se ven algunas casitas, y la realidad es que la pregunta que podría surgir de acá es si uno puede rescatar de este paisaje, de este ambiente, algo que tenga valor estético para incorporarlo a lo que son los jardines y el paisaje natural. Y la realidad es que sí, lo que pasa es que hay que mirar un poquito con lupa, ¿no? Si nosotros vemos acá, estamos viendo el pastizal, hacia la izquierda se ve un monte alto, que de ahí hacia atrás está el delta del Paraná, y a la derecha se ve una puntita nomás, pero nosotros tenemos la barranca del Cazador, que en realidad está ocupada por un bosque muy rico en especies, que son los bosques de tala, que son los únicos bosques que hay en la ecorregión pampeana, son los famosos talares. Y según el libro de la flora de los alrededores de Buenos Aires, en esta zona tenemos 1.387 especies de plantas distintas, que posiblemente estén abarcadas en esta foto. Y bueno, la pregunta es, de esas 1.387 especies de plantas, seguramente podemos rescatar 200, 300 especies de plantas que las podemos adaptar, que muchas se venden en los viveros de plantas nativas, que las podemos adaptar a los jardines. Y esas plantas nativas tienen una cantidad de ventajas, ¿no? O sea, son plantas que al estar adaptadas no necesitan tanto mantenimiento, se reproducen, no hace falta trasplantarlas todos los años, están adaptadas a las heladas, a las lluvias, por ahí a comerse un par de semanitas en el verano sin lluvia y no se nos secan. Y otra cuestión que después voy a ir mostrando es que todas esas especies tienen interacciones con la fauna que está circulando por la zona. Entonces, aparte de tener un jardín barato, lindo, fácil de mantener, vamos a tener un jardín entretenido por la cantidad de especies que podemos llegar a ver. Uno sale al fondo y todos los días se encuentra con una sorpresa distinta acá en Puertos. Vamos a volver un poquito para atrás y les voy a contar qué son plantas nativas y qué son plantas exóticas, porque hay bastante discusión del tema. Las plantas nativas son las plantas que crecían en un lugar, en este caso estamos hablando de Puertos, en Puertos, antes de que llegara Colón a América. Toda planta que no cumpla con esa condición es una planta exótica. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque hay algunas plantas que nosotros pensamos que son nativas, como por ejemplo los jacarandás, que uno ve plantado acá en Puertos, y en realidad no son nativas de la zona de Puertos, son plantas que son del norte de la Argentina, de las selvas de Salta, Tucumán, Jujuy, y en realidad en el ambiente de Puertos, en el ecosistema de Puertos, estarían operando como una planta exótica. Quizá hay plantas que pueden ser más o menos exóticas, ¿no?, entre comillas. O sea, evidentemente si nosotros tenemos que elegir entre plantar un jacarandá, que es de acá al norte, o plantar un palo borracho, por ejemplo, que es otro árbol que también hay acá en Puertos, o plantar un fresno americano, seguramente el palo borracho puede llegar a tener algunas interacciones porque hay muchas especies de aves, de insectos, que su área de distribución es toda la Argentina, entonces acá van a encontrar un elemento conocido en el palo borracho y seguramente no van a encontrar nada de afinidad con un fresno.
Y dentro de las plantas exóticas, que después voy a mostrar algunas, hay algunas que son más de cuidado todavía, porque se comportan como invasoras. Son plantas que invaden los ambientes, y hoy por hoy es el principal problema de las áreas protegidas. El principal problema son las especies exóticas invasoras. Y nosotros tenemos acá en Puertos algunas especies que están entre las 100 especies invasoras más dañinas en el mundo. Es el caso, por ejemplo, del ligustro. Y bueno, plantar plantas exóticas está prohibido, es malo, ¿no? Al contrario, es espectacular. O sea, de hecho, los paisajistas de puertos plantan un montón de especies exóticas porque hay una funcionalidad que a veces las plantas nativas no nos dan. Las plantas exóticas, por ejemplo, si uno tiene huerta, yo tengo mi huerta, obviamente todas las plantas de la huerta son exóticas, y además de ser exóticas son plantas que son mejoradas genéticamente para producir alimentos, después de años de selección. Uno puede elegir una planta exótica por una cuestión de disponibilidad, a veces son más baratas, más accesibles, tienen un montón de ventajas, y la idea es, como todas las cosas, lograr un balance, ¿no? Y ahora vamos a pasar a la fauna, y puse la fotito del elefante porque cuando uno le dicen fauna siempre piensa en el león, en el guanaco, en el puma, pensando en animales un poco más autóctonos. Y la realidad es que los principales animales que nosotros vamos a encontrar en el jardín y que los vamos a ver cumplir todo su ciclo de vida y que son realmente increíbles, son estos mal llamados bichos, son los artrópodos, insectos, arácnidos, que la verdad que encuentran un hábitat ideal en los jardines para desarrollarse, para reproducirse, para mostrar todos sus colores, sus formas. Son muchos de mucha utilidad. Por ejemplo, en el caso de la vaquita que se ve arriba, es una devoradora de pulgones. O sea, si nosotros tenemos plagas y tenemos un jardín que tiene plantas nativas y tenemos un jardín que no se utilizan indiscriminadamente insecticidas, posiblemente este tipo de controladores biológicos, depredadores, mantenga las plagas bajo control y no haga falta aplicar ningún tipo de químico. Otro caso son los alguaciles, que son grandes comedores de insectos, de mosquitos, y después, bueno, las mariposas, que son un adorno más para el jardín, ¿no? Después, dentro de los otros grupos de animales, que yo la verdad que no los conozco demasiado, tengo cierta predilección por las aves, pero bueno, todas estas fotos que voy mostrando son fotos del jardín de mi casa, ¿no? Esta es una culebra bastante grande, debe tener casi 1 metro de largo, para Phimophis rustica, obviamente es inofensiva, y la realidad es que dentro del grupo de los reptiles, acá en Puertos no hay registro de reptiles que sean venenosos o peligrosos, y la verdad que a nadie le gustaría tener una yarará grande, que por ahí podría ser una especie que está dentro de su área de distribución acá en el fondo del jardín, y sin embargo son especies que uno las puede ver en otros lugares como áreas protegidas, como por ejemplo en la reserva de Costanera, en Puerto Madero, y uno ve una tremenda yarará descansando, tomando sol, y la gente caminando por al lado, y la realidad es que en esos lugares reserva no son animales que hayan producido accidentes, y son animales que tienen una función muy importante en el ecosistema como consumidores de roedores sobre todo. Después, el lago de Puertos tiene una riqueza enorme de peces, que eso atrae una variedad inmensa de aves que se alimentan de peces. Acá tenemos las 3 especies de martín pescador, macás, biguás. Se pueden ver biguás pescando en bandada, que es una cosa bastante rara, no es común, generalmente andan solos. Después hay mamíferos, quizá no tan grande como un elefante, pero este carpincho que estaba en el lote al lado de mi casa, aprovechó que estaba demorado el corte de pasto y salió a comer un poco, y son animales que pesan 50, 60, 70 kilos, un carpincho adulto. Y la realidad es que acá se puede movilizar justamente por la conectividad de los lagos, la falta de la ausencia de barreras urbanas al desplazamiento, hace que estos animales se puedan desarrollar y pueden vivir acá en la urbanización. Bueno, estos sí que seguro que los han visto un montón de veces, porque son mucho más habituales, son los coipos, y este está pastoreando en el jardín en una parte que yo dejo con el pasto un poquito alto. Generalmente salen del agua en el invierno porque tienen menos plantas acuáticas, son grandes comedores de plantas acuáticas, pero bueno, este salió y como tenía un poquito de pasto verde disponible en el jardín, estaba comiendo.
Después estos son otros también bastante comunes, que son los cuises, son roedores, también son vegetarianos. Y bueno, acá en pleno invierno se entusiasmó con mis lantanas y se comió algunas, pero la realidad es que cuando tienen pasto silvestre en cantidad no deberían meterse con las plantas, y seguramente se llevó alguna indigestión porque después de esa vez no las tocó nunca más, ¿no? Así que ahora están floreciendo ya, por suerte. Y bueno, por último, entre los que es mamíferos, yo les contaba de los peces. Acá tenemos este habitante del lago, que es un lobito de río, Lontra longicaudis es la especie, y es una especie que en algún momento estuvo en la lista de especies amenazadas, justamente porque es la famosa nutria de los tapados de piel, y es un animal muy movedizo, es un depredador bastante intenso, y los tenemos acá en el lago y andan todo el tiempo, se los puede ver, y esta es una foto, como les contaba, también en el fondo de mi casa, ¿no? Es un hermoso bicho. Y bueno, yo les decía que tengo predilección por las aves. Acá en el partido de Escobar tenemos 240 especies de aves registradas, de las cuales ya tenemos en puertos más de 190, y yo desde el jardín de casa, en la última cuarentena, tengo registradas 111 especies distintas de aves. Estos son federales, son muy lindos, y tenemos la suerte de tenerlos acá. Y para que se den una idea en proporciones, 100 especies es el 10% de todas las especies de aves que habitan en el territorio de Argentina, y es el 1% de todas las especies de aves que hay en el mundo. O sea que podemos tener la suerte en nuestro jardín de 800, 900 metros, 600, de tener el 1% de todas las aves que habitan el planeta. Es una cosa realmente increíble. Y después yo les tiré algunos números, ¿no? El tema de los insectos, no me acuerdo si lo había comentado, pero hay una página de corregistros donde la gente sube los hallazgos de especies de insectos, y hay 1.800, 1.900 especies de insectos registrados en la provincia de Buenos Aires, 900 especies solamente en Capital Federal. Les había contado que había 240 especies de aves en la zona, por lo menos. En Costanera hay 350 registradas, 1.300 y pico de especies de plantas. Imagínense todas las interacciones que hay, porque en realidad, de una manera u otra, todos dependemos de la flora esa que yo les contaba que hay que ir armando del cero en el lote, ¿no? Todos dependemos de alguna manera, nosotros y toda la fauna que podamos tener. Entonces hay un montón de interacciones. Y la verdad que las interacciones son, yo diría, decenas de miles, o más quizás. Yo pongo algunas acá de ejemplo, y después voy a contar dónde pueden investigar en algunas más. Las más interesantes para mí son las de las mariposas, ¿no? Las mariposas son unos insectos que pertenecen al orden de los lepidópteros, que, como muchas especies de insectos, tienen un ciclo con metamorfosis completa, o sea, pasan una parte de su vida como larva, y después se forma una crisálida o pupa, que la pueden ver ahí en el gráfico de la izquierda, acá, y emerge el adulto, que es el que nosotros vemos la mayoría de las veces. Generalmente cuando vemos una oruga como esta, toda pinchuda, como esta que está acá, que se está comiendo la planta, lo primero que hacemos es agarrar el raid y vaciarle medio tarro. La realidad es que la oruga esa, y la mayoría de las orugas, de las larvas de mariposas, y polillas que son orugas, no son urticantes, hay muy pocas que son urticantes, no se comen todas las plantas, se comen algunas plantas, y en este caso de la mariposa espejitos, que es la que estoy mostrando el ciclo de vida, come de plantas nativas de la zona una sola especie, que es esa que estoy mostrando ahí, que es Passiflora cerulea, o urucuyá, que es una planta muy interesante para tener en el jardín, porque además de eso, este fruto que ven acá anaranjado es muy apreciado por las aves, y las flores son bastante apreciadas por los polinizadores. Es increíble la asociación que tienen las mariposas con una especie de planta, o dos, o un grupo muy reducido de plantas. Después voy a mostrar algunas otras, pero hay cursos de mariposas donde pueden ver decenas de interacciones. En este caso, si ustedes ven esta mariposa que yo les muestro acá, en el jardín, seguramente hay alguna de estas plantas cerca, en algún baldío, alguno que la plantó,
esas interacciones son realmente muy fuertes. Si uno pone la planta, automáticamente van a aparecer las mariposas. Estas plantas que le sirven de alimento a las larvas de las mariposas, se las conoce como plantas hospederas de determinada especie de mariposa. Pero la mariposa adulta, que sería esta que está acá, que es muy común, seguro si se fijan la van a ver, comen, la gran mayoría, casi todas comen néctar de algunas flores. La mayoría de las flores que las mariposas usan como alimentos pertenecen a la familia de las asteráceas, como esta que estoy mostrando acá, que son las margaritas, y otras flores que también producen néctar para las mariposas son las verbenáceas, o sea, todos los que son verbenas, lantanas, todo ese tipo de plantas son muy buenas para poner para atraer mariposas. Esta es otra mariposa, que esta foto no es en mi casa, pero es una mariposa muy linda, se llama almendra común, es en la reserva de Costanera, en Puerto Madero, y esta mariposa también pone los huevitos en pasifloras. Si quieren buscar alguna combinación de atraer mariposas con utilidad, acá tienen una planta que se llama Passiflora edulis, que no es ni más ni menos que la planta de maracuyá. Habrán comido maracuyá, pueden tener la planta en algún rinconcito del jardín, en algún pedazo del cerco vivo, y aparte de atraer mariposas, comerse en el otoño, cuando maduran, comerse un rico maracuyá. Bueno, acá les contaba, para ir profundizando, porque esto que estoy haciendo yo es muy, muy superficial, hay un montón de recursos. Uno son las guías de campo, hay guías de aves, como esta guía de aves de Argentina y Uruguay, para empezar a reconocer las aves, porque cuando uno las reconoce las ve más. Hay guías de mariposas, esta es una edición nueva, esta es un clásico. Hay sitios web como eBird, que tienen bases de datos y apps para reconocer aves, como Merlin, lo pueden bajar. Está la aplicación de aves argentinas. Hay un montón de cursos. Se puede visitar el jardín de mariposas del Jardín Botánico de Buenos Aires, donde hay registradas 90 especies distintas de mariposas en un jardín que es de 500 metros cuadrados, no es mucho más grande que cualquiera de los jardines que tenemos nosotros. Hay viveros de plantas nativas y hay actividades presenciales. Nosotros hacemos recorridas por la reserva o salidas con el Club de Observadores de Aves. Y Aves Argentina, si quieren entrar a la página, tiene listados de aves, tiene cursos y tiene una carrera, que es la Escuela de Naturalistas, de la que se pueden tomar cursos aislados. Así que para seguir investigando esto hay un panorama amplísimo. Y bueno, ahora voy a hacer un recorrido, voy a ir medio rápido, así vamos tratando de cumplir con los tiempos, de los árboles de puertos. Yo les contaba que los diseñadores de puertos hacen cosas muy lindas y además utilizan especies nativas, ¿no? Acá podemos ver, esto cerca se ve el colegio atrás, cerca de la entrada, ceibos. El ceibo es el árbol nativo ideal para poner tanto en las parquizaciones como en un jardín. Es un árbol de porte pequeño, tiene una floración hermosa desde esta época hasta el otoño. La floración atrae un montón de aves que comen néctar y que comen aves frugívoras que se comen las flores y los brotes. Después, el ceibo tiene una corteza rugosa que permite que se empiecen a trepar plantas epífitas como los claveles del aire. Hay una especie de orquídea, Gomesia bifolia, que está ideal para plantarla en el ceibo. Hay unos cactus que se llaman ripsalis, que son como una lombricita que crece por el tronco. Y es un árbol chiquito, está bueno para ponerlo en los jardines. Voy a mostrar, este es el que yo planté en mi casa. Y bueno, los picaflores es inevitable que aparezcan, ¿no? Tenemos 4 especies de picaflores, hay 3 más comunes, este que es el verde, después está el bronceado y el garganta blanca, pero vienen todos los días a comer a las flores de ceibo, ahora ya está florecido. Después tenemos otros árboles interesantes que Puertos los usa. Este que se ve que parece un arbusto, en realidad es un árbol muy lindo, el canelón, otro árbol ideal para poner en jardines, es un árbol de follaje perenne. Al ceibo se le cae un poco la hoja en el invierno, pero este queda verde todo el año. Tiene un crecimiento bastante vertical, no es muy grande en la reserva, hay algunos que tienen décadas y no deben pasar de los 10 metros de altura. Y la realidad es que es un árbol muy bueno, retiene ramas abajo, es interesante. Y acá en este caso está combinado con
con el timbó. El timbó sí que no es un árbol para poner en un jardín, salvo que uno lo quiera poner en el medio y que tenga una presencia muy fuerte, porque es un árbol enorme, es uno de los gigantes de la selva. Pero tiene la ventaja acá que en una rotonda se puede poner bien y que la copa es bastante laxa, entonces permite pasar el sol y permite crecer un sotobosque interesante, que en este caso los canelones van a quedar abajo y van a crecer espectacular a la sombra del timbó. Y abajo están los infaltables pastos que sirven de refugio a los cuises y las semillitas, hay muchos pájaros que comen semillas. Y además, uno cuando pone ese tipo de pasto se ahorra de cortar el pasto, que es un trabajo bastante pesado. Acá la idea era romper algunos mitos sobre lo que son la plantación de árboles, ¿no? Yo no sé si han viajado al norte por Entre Ríos, Corrientes, yo viajo bastante, y uno ve esas forestaciones de eucaliptus gigantescos que los usan para sacar madera. La realidad es que a nadie se le ocurre con una maceta de 10 litros y pagar 2, 3, 4 mil pesos cada árbol para plantarlo ahí. O sea, todas esas forestaciones hechas en el medio del campo, al sol, en lugares de suelos pesados, están hechas con plantines, ¿no? O sea, no hay que tenerle miedo a poner árboles de plantín. La realidad es que cuando los árboles uno los pone de plantín, si prenden, crecen bastante rápido, porque quieren ocupar su lugar y hay especies de crecimiento más lento, más rápido, pero en general crecen más rápido. Ese que tengo ahí acá en la foto es un timbó que planté yo acá en la orilla del río Paraná de las Palmas, en Escobar, que debe tener 20 y pico de años y está hecho de semilla, ¿no? O sea, y después del otro lado, obviamente cuando uno planta un árbol de plantín o una macetita chiquita de 2 litros, 3 litros, tiene que tomar algunas precauciones, ¿no? Este es un arbolito, es un curupí, también es un árbol nativo que plantamos en una plaza de Buenos Aires. Acá al lado está un jacarandá que había plantado el municipio que en menos de un año lo liquidaron. Esto es muy común que pase con las bordeadoras. Las bordeadoras sacan la corteza en la zona de la base del tronco y el árbol se muere. Por eso hay que ponerle una botellita, como esta, después hay que poner una protección para las hormigas. A veces las cosas se resuelven mejor con inteligencia que con químicos, y este tipo de barreras físicas para las hormigas funcionan bastante bien. Y después otra cosa importante es el tutorado hasta que el árbol tiene cierta resistencia y no se descalza con los vientos. Entonces lo que yo le decía ahora les muestro un ejemplo en mi casa, ¿no? Yo me hice un bosquecito de ceibos porque les contaba que me gustaban mucho, y compré estos dos en maceta de 10 litros, este en maceta de 20 litros, y este está hecho de semilla en una botella de Levité de 2 litros y cuarto. Y esta es una foto de hace 2 años y medio, y si ustedes ven la foto ahora, hacer el árbol de plantín, la realidad es que los superó ampliamente a los que había comprado en el vivero, y además la realidad es que me dio la posibilidad de manejar mucho mejor la forma del árbol para que tenga una forma mucho más estética. Los otros me están costando bastante. Y ni hablar de la diferencia de costos, ¿no? Estamos hablando de un árbol con flete y todo, por ahí 2, 3, 4 mil pesos contra algo de 400 pesos con toda la furia, ¿no? Bueno, acá hay otros árboles de puertos, que quería mostrar, son árboles nativos. Esto está al costado de Vistas, sobre la troncal, ahí se ve la bicisenda, son unos árboles hermosos, pierden la hoja en el invierno, pero tienen un follaje bastante laxo, y dan unas florcitas bastante discretas, pero el fruto es una capsulita que cuando se abre expone unas semillas grandes de color rojo brillante, con un tegumento rojo brillante que los pájaros las adoran. Es un árbol lindo, también es muy bueno para jardines, no es demasiado grande, crece rápido. El que está ahí en la foto de la derecha es en el fondo de mi casa. Así que, me fui hasta el final de la presentación, che. Ahora vamos a ver. A ver si hice una bacana tremenda. Vamos a poner la presentación de vuelta. Toqué ahí y me fui al final de la presentación. Por ahí van a ver todas las aves que iba a mostrar más adelante. A ver, ¿por dónde andábamos? Estamos por el curupí. Perdón por el accidente. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, esto les contaba el curupí. Vamos a seguir con
con el siguiente árbol. Esto también es en Puertos, está entre Muelles y esto es Acacias. Acá podemos ver dos especies de árboles. Una es esta que está a la izquierda de la foto de arriba, es el aliso de río, es un árbol nativo de la zona también, que Puertos lo está plantando. Es muy bueno para hacer cortinas porque forma como no se viene muy alto, y tiene esta floración, pertenece a la familia de las asteráceas que yo les contaba, que son las que usan las mariposas para alimentarse de néctar. En las hojas del aliso de río le sirven de alimento a las orugas de mariposa del género Actinote, y además estas florcitas producen unas semillas chiquititas que se llaman aquenios, y que lo más conocido que tenemos nosotros es la semilla de girasol, obviamente mucho más chiquitas, pero a algunos pájaros semilleros les encantan estas semillas, y seguramente cuando semillas van a ver cabecitas negras y algunas otras especies de aves que comen semillas. Y después, acá a la derecha, medio en un segundo plano, pero está el tala, que es el árbol más importante de la provincia de Buenos Aires, es el árbol de la provincia de Buenos Aires. Es un árbol que tiene algunos inconvenientes, tiene espinas, bueno, una vez que crece quedan de la copa para arriba y ya no molestan. Es de crecimiento bastante lento, es un poquito desprolijo, pero quizá pensando en esa responsabilidad de mantener el ambiente lo más parecido, es un árbol que uno debería buscar la vuelta para ver dónde lo puede poner, porque es un árbol importante para el ecosistema. Dentro de las interacciones les quería mostrar las que tiene. Habíamos visto las mariposas. Esta mariposa se llama Doxocopa, o zafiro del talar. La larva de mariposa solamente come hojas de tala, o sea que si vamos perdiendo los talares, estas mariposas van a ir desapareciendo. Acá por suerte yo tengo unos talas cercas, así que espero verlas en algún momento, y aprovecho para mostrar esta captura de pantalla, que es de una web, de un foro de fotógrafos de naturaleza que se llama fotonat.org, donde se pueden buscar por especie fotos excelentes de las especies, si tenemos curiosidad por alguna especie de insecto, de ave, de mamífero. Acá hay unas fotos realmente maravillosas y quería aprovechar para mostrárselo para que puedan andar curioseando por ahí. Hay otros web, otros foros, pero la verdad que este es muy bueno y es bien argentino, ¿no? Es un fotógrafo de la provincia de La Pampa. Les contaba las mariposas, las aves. Los talas en la época de febrero o marzo producen frutos y atraen algunas avecitas como esta. Yo lo conozco como naranjero o siete colores. Por ahora no he visto ninguno en Puertos, no hay ningún registro, pero en la reserva de Costanera en Puerto Manero hay registros, y es una ave muy movediza que va buscando la alimentación en distintas zonas, así que si estos talas dan fruto, tengo la expectativa de poder verlos, ¿no? Después hay otras aves que comen frutos, que sí ya son de acá. Esta foto no es en Puertos, pero en la reserva es muy habitual ver estos animalitos. Es un frutero azul, un frutero imperial, y yo los he visto en mi casa, los tengo registrados, pero estaban de paso, y esperemos que cuando maduren un poquito los árboles y empiecen a producir fruta, los tenga instalados, ¿no? Les gustan obviamente las zonas más bien boscosas y no tanto descampadas. Cuando se empiece a cerrar un poco la vegetación, seguramente los vamos a tener de visita por la ciudad. Acá quería mostrar un par de cosas, ¿no? Este es otro árbol nativo hermoso para poner, se llama anacahuita, y este árbol viene de un programa de reubicación de especies que tiene Puertos. Este año obviamente estuvo suspendido por la pandemia, pero este árbol lo sacamos de un lugar que iban a pasar las topadoras, iban a arrasar con todo, y lo rescatamos, ¿no? Así que lo tenemos en el jardín. Es un árbol muy interesante, después de mostrar algunas cosas, y aprovecho también para mostrar otra fuente de información, son los blogs, los grupos de Instagram o de Facebook de mariposas. En este caso es una foto de un blog, y aprovecho también para mostrar esta mariposa, Polibio sangrante, Phocides polybius, que la larva come solamente las hojas de la anacahuita o de otras especies de mirtáceas, como la murta, que son nativas. Así que es otro motivo para tener este árbol. Además que tiene una floración muy profusa y muy perfumada, que podemos disfrutar ahora en esta época, ya están por abrir, y cuando las flores se caen y cuajan los frutos, da estos frutitos anaranjados, rojos, que aparte de ser bastante lindos desde el punto de vista estético, son muy buen alimento para las aves, ¿no? En este caso es un celestino y es también en el jardín de casa. Esta foto no es en el jardín de mi casa, es en el Parque Nacional del Palmar. El ave este es un fueguero, y es un ave que se ve también con mucha frecuencia acá en la ciudad.
Es un ave que anda recorriendo en las alturas, generalmente, y baja cuando encuentra alguna fuente de alimento, come más que nada frutas, brotes, y le gusta mucho comer abejas también, así que si hay muchas abejas dando vuelta por las flores, posiblemente baje a comer abejas. A veces no alcanza con los frutos y les ponemos alguna ayuda. Esto también es en el jardín de casa, les ponemos un poquito de naranja, y el celestino venía a comer fruta todos los días. Ahora ya está más tranquilo porque se ve que con la primavera tiene fuentes de alimento por otros lados y prefiere obviamente los alimentos naturales y no los que le damos nosotros, ¿no? Esta es otra especie de árbol que usa puertos bastante, es el sauce criollo, la única especie de sauce nativo de la zona, y bueno, también es un árbol interesante, es un poco grande para poner en un jardín, pero bueno, acá poner una cortina de la troncal, la verdad que quedan muy bonitos y son nativos. Otro árbol nativo hermoso, que este sí está frente a vistas, es el espinillo. El espinillo es un árbol de crecimiento muy rápido, de tamaño bastante chico, no tiene demasiadas interacciones conocidas con la fauna, pero bueno, pueden ver ahí que tiene una floración muy, muy linda, y además en una época que prácticamente no hay flores, porque florece a finales del invierno, y un perfume que se siente a varios cientos de metros a la distancia, ¿no? Y después les sirve de refugio a algunas avecitas nativas como ese picaflor bronceado. Acá hay otro árbol que también es más que nada de la zona de los talares, ¿no? Del bosque ribereño, como los que estaba mostrando en un principio. Es un coronillo y es un árbol de crecimiento muy lento, así que se puede adaptar bastante bien como cerco vivo. En el jardín botánico hay cercos vivos de coronillo, y lo que tiene de bueno este árbol que es la especie hospedera de la mariposa bandera argentina. Lo que es ese manojo de colores que se ve a la derecha son las larvas de la mariposa, que prefieren sobre todo los árboles al coronillo como fuente de alimentación. Así que bueno, estamos esperando que crezca, es un cerco vivo lento ese. Después acá hay otros árboles interesantes que están en puertos. Esto es un fumo bravo, es una solanácea, pariente del tomate, de la berenjena, de la papa. Están en la entrada, en la troncal, apenas se pasa el control de seguridad, y es un arbolito muy lindo, de crecimiento muy rápido, hace una copa bastante relajada, y florece todo el año. Esas flores violetas y amarillas que ven ahí, las tienen todo el año, y es hospedero de la mariposa fueguera. Esa foto de la mariposa es en el Jardín Botánico de la Facultad de Agronomía en la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, también la saqué de un grupo de Facebook de intercambio de hallazgos de fauna y flora. Otros árboles interesantes para poner en la ciudad, el ingá, es un árbol de follaje perenne, del bosque ribereño, muy lindo árbol. Ese es frente de mi casa de chico, en Pacheco. Después otro árbol interesante, el de las flores que se ve a la derecha, es el bugre, Longocarpus nitidus, también es un árbol del bosque ribereño, de follaje perenne, la verdad que es muy lindo, es muy, muy raro que no se vea más frecuentemente. Y abajo, donde está el picaflor, tenemos la sota caballo, que es otra especie re interesante para poner, Leuwea divaricata. Llega hasta la isla Martín García la distribución, así que lo podemos considerar como nativo de la zona. Bueno, acá voy a cambiar un poco el tema de árboles e irme al tema de cerco vivo. Este es el cerco vivo de mi vecino Daniel, y lo quería mostrar como ejemplo de lo que hacemos la mayoría cuando ponemos un cerco vivo, ¿no? Tratamos de poner una misma especie que crezca lo más rápido y que se forme una especie de pared vegetal. Y la realidad es que acá en el cerco vivo hay una oportunidad enorme para agregarle biodiversidad al jardín, ¿no? Porque árboles no podemos poner 40 árboles en el lote, pero el cerco vivo ahí se pueden poner un montón de especies. En este caso, elegí este cerco de Eugenia porque de todas las especies exóticas que se usan para poner el cerco vivo es la que le tengo más simpatía, porque en realidad es nativa de acá de América tropical, y además no es una especie demasiado grande. Hay otras especies que se ponen que son demasiado grandes. Pero quizá acá hay que ir mirando algunas cosas del cerco, ¿no? ¿Qué le podemos incorporar? No sé si saben que la reglamentación de puertos tiene una limitación de altura sobre lo que es el cerco vivo, creo que es de 1,80 m, por ahí anda, y eso más que nada tiene que ver con permitir las visuales al lago, sobre todo en los lotes como el de mi vecino, como el mío, que tienen vista al lago, y tratar de no interrumpir con el cerco vivo las visuales.
Después hay lugares que pueden llegar a tener mayor o menor requerimiento de intimidad, ¿no? O sea, por ejemplo, por ahí uno no quiere que lo vean cuando está en la cocina o en la pileta, entonces está bien poner un cerco un poco más denso, pero por ahí puede haber lugares de cerco vivo donde uno puede elegir especies un poco más relajadas y que permitan pasar un poco más de luz y que den una sensación más de amplitud al paisaje. Y después otra cuestión también es que uno se desespera porque el cerco vivo cubra lo más rápido posible el primer año, el segundo año, y también hay que pensar que ese cerco vivo, si crece rápido el primer año, el segundo, va a seguir creciendo rápido en los siguientes 20, 30 años, o sea que los trabajos de mantenimiento van a ser bastante más intensos. Por ahí a veces está bueno tener un poco más de paciencia y después estar menos pendiente de los trabajos de mantenimiento. Unas cosas interesantes esto es lo que les comentaba, ¿no? O sea, si uno hace un cerco respetando las alturas o incluso poniendo especies como los pastos, que por ahí son de una altura inferior en la zona baja, esta sería una visión esquemática de cómo quedaría la amplitud de la visual desde el fondo de la casa de cada uno, ¿no? Y acá hay varias especies que yo les contaba, hay infinidad de especies que se pueden poner de cerco. El que está a la izquierda es un arbolito de murta, es pariente de la eugenia, pero nativa de acá de la isla, es un árbol que se adapta perfectamente y se consigue. Los que están en el lado derecho de la foto son chilcas, hay varias especies, florecen, atraen mariposas, algunas sirven de alimento a las mariposas. Acá hay otra especie muy interesante para poner al cerco vivo, que es la lantana, que es la planta nutricia de mariposas por excelencia. Es una planta que no crece demasiado grande, hay que manejarla igual porque todos los cercos hay que podarlos para que florezca y quede prolijo, pero es una planta re interesante para poner de cerco vivo. También se pueden poner al cerco vivo enredaderas, en este caso en las pasifloras que yo les había mostrado, siempre y cuando hay que mantenerlas cortitas porque tienden a irse encima de otras cosas que estén plantadas, pero por ejemplo si uno las combina con pastos, irían perfectamente. Otra enredadera hermosa que se llama jazmín de río, que es una solanácea y que florece en el invierno y el follaje se pone de color bordó. Después incluso de especies nativas hay cubremuros, como este caso de la uña de gato, que se llama uña de gato porque se adhiere a la pared con una especie de uñita, lo que hace que si uno la retira no ensucie la pared y que sea bastante más fácil de manejar que otras que se pegan con una especie de ventosas o raicillas que van dejando manchas y suciedad en la pared, y además es el único cubremuros que florece. Si las quieren ver acá en Puertos, están en el alambrado de Vistas, Puertos plantó un montón, también sirven para los alambrados, y la verdad que es una especie hermosa para poner. Y ahora ya saliendo del tema de cercos vivos, quería pasar al tema de césped, ¿no? No sé si han visto, pero hay todo un movimiento que cuestiona bastante el césped tradicional como uno lo entiende, de poner una sola especie, que quede como una alfombra perfecta y que todo eso es a costa de un enorme trabajo de mantenimiento, es a costa de un montón de riego, incluso a veces de uso de químicos para controlar malezas y para controlar enfermedades, porque todas las cosas que son monoespecíficas tienden a ser más atacadas por enfermedades. Y bueno, esto es justamente lo opuesto, ¿no? Este es el jardín de, digamos, el paisajista más destacado de este movimiento naturalista, que es Piet Oudolf, es el jardín de él, y la realidad es que yo tengo mi pedacito de césped de alfombra, que me gusta y queda lindo al frente de la casa, pero esto es realmente una obra de arte, ¿no? O sea, acá no solamente están combinados los colores, las plantas, sino también que hay unas combinaciones a lo largo del tiempo, o sea, de especies que van floreciendo, y esto es autosustentable, o sea, las especies se van renovando año a año, y esto la verdad que es una obra de arte, y hacer algo así es algo bastante costoso desde todo punto de vista, ¿no? Desde el diseño y desde no el mantenimiento, pero desde la instalación y todas esas cuestiones, es algo interesante, pero desde el punto de vista de la naturaleza es espectacular. Nosotros acá tenemos especies hermosas para hacer algo parecido a esto. Y después esto es el otro extremo, ¿no? Es un programa de paisajes multifuncionales de una compañía de agro,
que invita a los productores agropecuarios, ahí se ve una escena bastante bien campera, con la gorrita, los postes del alambrado, y qué sé yo, a dejar espacios no usados, como puede ser el costado del alambrado, en campos de producción agropecuaria, para favorecer el desarrollo de polinizadores y otras especies nativas, pero principalmente polinizadores. La realidad es que nosotros podemos hacer algo parecido a esto en el jardín, dejando algunos espacios pequeños sin cortar el césped y empezando a incorporar algunas especies, viendo qué sale, y se pueden lograr cosas bastante interesantes desde el punto de vista estético y con un nivel de mantenimiento muy bajo, ¿no? Bueno, y acá dejo para lo último, ya estoy repasado de tiempo, pero bueno, dejo para lo último la parte que a mí más me interesa, que es lo que yo llamo la plataforma continental, ¿no? Son esos 2-3 metros de playita barrosa de la laguna, que la verdad que son una maravilla para la biodiversidad. O sea, nosotros acá con eso, por ahí, uno tiene varias alternativas, ¿no? O sea, lo puede pelar todo, sacar todo y anexarlo a las 200 hectáreas del lago, o puede ir tratando de armar una extensión de su jardín en esos 2 o 3 metros y se va a encontrar con un montón de sorpresas. En este caso, mi amiga es una gallineta común, esto también es el jardín de casa, que vive escondida entre las plantas acuáticas, y sale al jardín cuando moja un poco con la manguera, porque le gusta comer bichos del barro, pero hay infinidad de aves. O sea, acá, además de aves, hay anfibios, hay caracoles, hay pequeños peces, y todo ese microambiente que hay ahí en esos 3 metros por 20 de fondo, hace que haya una diversidad enorme. La mayoría de las fotos que voy a mostrar ahora son del fondo de mi jardín, ¿no? Acá tenemos plantas que pueden crecer en ese lugar. Estas son plantas nativas, y obviamente si yo les muestro estas plantas, son plantas que cualquiera compraría en un vivero, ¿no? O sea, tenemos al lado izquierdo una chira nativa, Cana glauca, y a la derecha la espadaña, que en este momento está floreciendo y semillando, que atrae un montón de aves. Acá tenemos otra planta nativa que es muy interesante y que se vende en los viveros, que es más bajita, no tapa la visual como los juncos o como las espadañas o totoras, se llama Pontederia cordata. El follaje permanece verde en el invierno y tiene esta floración que es realmente increíble, ¿no? He visto algunos especímenes de esta planta en la orilla del lago, no sé si todavía están, porque cuando uno la ve verde y no ve las flores, se piensa que es un yuyo y lo termina sacando. Bueno, también camalote, ¿no? Hay que por ahí bancarse que se seque en el invierno con la helada, pero ¿quién no le gustaría tener un pedacito del fondo del lago con esa floración tan bonita que tienen los camalotes, ¿no? Acá hay otras especies también que son interesantes. Acá a la izquierda de la foto se puede ver el pehuajó, Thalia geniculata, que es una especie muy linda en el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires, lo tienen en los estanques, es una maravilla, también es una planta nativa, no se expande, no invade. Y después acá atrás se ve la paja de techar o paja brava, que es una especie que se puede poner muy bien para cerco. También estas panojas que se ven acá semillan y atraen pájaros. Y quizá una advertencia, como dice ahí el cartel, a la derecha, hay que tratar de evitar el lirio amarillo, que es una planta exótica, invasora de las que yo les contaba al principio, y que hay muchas alternativas para poner, incluso compradas en viveros, incluso de lirios muy bonitos que no se comportan de manera invasora. Hay plantas flotantes que pueden servir para tapar la luz y que no salgan esas algas verdes que burbujean y tienen olor desagradable. Y después, bueno, un montón de especies de aves que voy a mostrar bastante rápido, así no me paso. Estos son cisnes, que pertenecen al orden Anatidae, de la familia de los patos, son vegetarianos. Acá tenemos una pollona, también es vegetariana, garzas, se alimentan cazando entre la vegetación acuática. O sea, acá salió al jardín, ya ahí anda caminando por ahí lo más tranquila. Otro tipo de garza, como este oco colorado que está enfrente de casa, ahí se comió una anguila. La garza mora, que es la más grande de todas las garzas que podemos encontrar acá en puertos. Espátulas rosadas, esta foto no es de puertos, pero tenemos registros de espátulas acá en la zona, así que en una de esas tenemos la suerte de que bajen en los jardines de alguno. Carau, que es un ave que se alimenta de moluscos, principalmente de caracoles. Habrán visto ahí unas masas rosadas que hay en el estacado de los juncos, que son los huevos de caracol. El ipacaá. Bueno, hay también este bicho que es como la fuerza aérea, es el gavilán planeador, que también se lo puede ver revoloteando bajo sobre las orillas del lago, porque caza entre los juncales.
Y bueno, acá tenemos el Federal, que pertenece a la familia de los tordos, y la verdad que es un ave muy, muy bonita, que tuve la suerte de tenerla en el jardín varias veces este año, y que vive en los juncos, o sea, se alimenta en los juncos, hace el nido de junco, colgado de los juncos, así que una razón importante para tener algunos juncos acumulados en un costado de la orilla de la laguna es para que nos vengan a visitar estos pajaritos tan lindos. Y acá tengo otro visitante de los juncos, es un tachurí siete colores. Esta es otra web de donde la gente sube registros de especies y fotos, incluso sonidos, o sea, suben los cantos de aves por si escuchan algo y quieren saber qué es, que se llama eBird, es una base de datos, la Macaulay Library, y bueno, este es un tachurí siete colores, que decidí poner esta foto porque la verdad que el ave se lo merece, pero es un visitante habitual del fondo de mi casa, o sea, todos los días lo puedo ver, y además, siempre y cuando no nos salgamos de los juncos o de las totoras, es muy confiado, se arrima hasta 1 metro o menos de distancia, y ahora anda llevando alimento para los pichones. Así que bueno, con esta recorrida rápida por las aves, me quería despedir con mis vecinas de enfrente, las lechuzas, agradecerles la atención, y desde ya que si hay alguna consulta o algún comentario, es bienvenido. Vamos a cortar con la Martín. presentación compartida. Sí. Sí, acá Lucas nos pregunta en qué época encontrás el siete colores. El siete colores, en realidad, no hay registros acá en Puerto del siete colores. O sea, el siete Ah, colores tenemos registros acá cerca, en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos en Otamendi, hay registros en la Reserva de Costanera, y yo no sabría decirte, pero posiblemente haya registros en algunas reservas que están más cerca, como Ribera Norte en San Isidro. En realidad son aves que se van desplazando, y es muy probable que se arrimen en la zona cuando fructifican los talas. Nosotros acá en Puerto tenemos talas, y en la Barranca del Cazador quedan bastantes talas. Entonces es probable que en la época que fructifican los talas, que es febrero, marzo, por esa época, nosotros tengamos visitas de esos pájaros. y acá Lucas nos consulta si es el último que mostraste. Sí, es ese, No, yo me confundí. Siete colores es el ¿no? naranjero, el que mostré Ah, antes, que esos, los nombres vulgares son parecidos a veces. El que mostré último, el tachurí siete colores, ujú. es un habitante permanente de Puertos. Está todo el año, pero habría que mirar porque me da la impresión de que los avistajes se concentran en lo que es invierno y primavera, y después en el verano es como que se va. Ahora es todos los días salir y ver dos o tres, todos los días. Bien. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna otra consulta? Pueden abrir micrófono si quieren. Me pregunta ahí Lucas por el horario. Vos sabés que es a cualquier hora, ¿eh? No tiene horario el tachurí. Por lo menos el que está en el fondo de mi casa está nidificando seguramente en algún lado, entonces yo lo veo pasar cuando vuelve con el alimento para los pichones. Entonces está todo el tiempo, está todo el tiempo. Que hay que tener cuidado también con nuestra amiga la máquina de los juncos, porque hace un par de años me llevó a un nido de junquero, que es un pajarito con los pichones, los huevos, todo. Sí, se lo llevó. Entonces yo tengo ahí marcado el lugar donde dejo los juncos sin cortar. Bueno, después si se les ocurre algo, podemos tener a Vero ahí como canal de comunicación, si hay alguna otra consulta, o por ahí, yo no pasé mucho de direcciones de viveros de plantas nativas, que hay un montón, las actividades que nosotros hacemos de observación, que también las publican desde sustentabilidad, así que por ese lado podemos seguir conectados. Muy interesante la charla.
Muy lindo todo. Y quería comentar el tema de que vos nombraste el aliso de río. Hay un bosquecito hermoso en la reserva de Puertos, yendo por el camino hacia el fondo, digamos, ¿no? Entrando no a la derecha, sino a la izquierda, y pasando a la segunda posta, y se paran y ponen la oreja pegada al tronco, en el aliso de río, se escucha la savia que corre, es como si fuera un río adentro es hermoso, es espectacular poner la oreja en el tronco del aliso y sentir el, cómo la savia se va moviendo adentro de la planta. Es muy lindo el árbol y Puerto se está plantando muchos. Dentro de unos años vamos a ver un montón de bosquecitos. Ahí Sí, don los Carlos veo, Selter está plantando muchísimos. En la troncal hay bastantes. sí. Es un arbolito que dura pocos años. Lamentablemente dura 10, 15 años y después ya se empiezan a deteriorar y le dejan paso a otros árboles más permanentes. Pero es muy lindo árbol. Sí, y es muy interesante lo que decías vos, el tema de incorporar biodiversidad. Yo no vivo en Puertos, vivo en el Cazador, eh, y tengo la suerte de que mi lote, además, eh, forme parte del el fondo del lote del Cañadón, que es unos terrenos que son de hidráulica de la provincia de Buenos Aires, y es donde recolecta, digamos, las aguas de todo el barrio, es como un canal donde que en algunos lugares es más profundo, otros menos profundo, pero digamos que tengo en algún momento del año bastante agua acumulada en ese sector. Y sí, y la verdad que la biodiversidad de mariposas, aves y insectos que se encuentran, si uno deja crecer naturalmente todo un sector del jardín, yo ahí tengo las gallinas, digamos, en el fondo, y no corto el pasto, entonces crece libremente lo que venga. Y la verdad que es hermoso de sentarse a ver los hipacá, las garzas, las pollas de, ¿cómo que se llama? La pava de monte, Ah, que bueno. vienen, hermosas, hermosos. La verdad que es interesante y tomarse el tiempo como para, ¿no? Uno poder contemplar todo eso, más allá de los beneficios que trae. La verdad que con una ayudita mínima nuestra, la realidad es que en un lugar que es urbano, como puede ser el Cazador o Puertos, o cualquiera de estos lugares que estamos hablando, se pueden crear ambientes muy interesantes desde el punto de vista de la fauna que se puede atraer, ¿no? La Barranca del Cazador es un lugar espectacular. Nosotros es uno de los lugares que usamos cuando hacemos la salida de observación de aves, y se ven un montón de cosas, y, y posiblemente algunas aves que yo mostré tengan más posibilidad de verlas ahí que en Puertos, que ya estamos más para la zona del Bajo. Pero incluso muchas aves que están desaparecidas, más que nada por el tema del trampeo para usarlas como mascotas, ¿no? O sea, estamos tratando de ver si se terminan de establecer los cardenales de copete rojo, que es una ave bastante conocida por todos, porque es una ave bastante común de que la gente la tenga enjaulada, y ya tenemos registros bastante cerca y esperamos que en algún momento se establezcan por acá, pero la realidad es que el Cazador sería un lugar ideal para que se establezcan, porque es el ambiente Claro, preferido de ellos. sí, sí. Muy interesante, muy lindo. Bueno, me Muchas alegro gracias. que les haya gustado la charla, y ya cualquier cosa quedo a disposición a través de Vero y Sustentabilidad de Puertos. Acá Juan José nos pregunta cómo es la organización por el tema de los avistajes y las salidas que se hacen en la reserva. Próximamente tendremos novedades de eso. Yo calculo que en estos días vamos a resolver el tema del ingreso, ¿no? A lo que es la reserva, por el levantamiento, digamos, de lo que fue la cuarentena. Así que yo calculo que en las próximas semanas tendremos novedades y ya después organizamos con Martín alguna salida. Sí, sí, las salidas son interesantes porque hay gente que va a observar aves, otros que van a caminar, otros que van a sacar fotos, otros que van a anotar especies, así que
se arma un grupito lindo. Sí, toda esa información la vamos a subir a las redes sociales, siempre subimos información de las actividades. Y bueno, ya digamos, con esta base de talleres también seguramente les va a llegar una notificación por mail. Así que bueno, Martín, te quiero agradecer nuevamente por participar con nosotros. La verdad que tus presentaciones son hermosas, todo lo que son las fotos que presentás, una más linda que la otra. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por haber participado y bueno, seguimos en contacto. Gracias, Vero. A vos, hasta luego. Chao, chao.